Bueno, lo prometido, la doctora Elisa Carrió, Adrián Pérez, muy buenas noches y gracias por haber venido. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo que están recogiendo de parte de la gente? ¿Cuál es la demanda principal que el ciudadano cuando los ve, carne y hueso, caminando por la calle, qué es lo que más le reclama a usted, doctora? Claro, depende también de los electorados, ¿no? ¿En qué barrio estén y en qué lugar? No, nuestro electorado nos reclama dignidad, transparencia, verdad, nos avala la lucha contra la corrupción, está contra un modelo de corrupción y de robo, quiere una Argentina de clase media. A lo mejor hay otros electorados que son más lábiles, ¿no? Es decir, que no le interesa el tema de la corrupción. Al electorado del campo básicamente le interesa nuestra propuesta de eliminación de retenciones, salvo en soja, con disminución al 25%, que es la única fuerza política que dice claramente en este sentido cómo va a ser el esquema. Y lo que sí, bueno, yo recorro este país hace 17 años y lo recorro en auto. Y esto es me parece que esto es una enorme diferencia en este sentido, que uno conoce cada pueblo como cada ciudad de todas las provincias, ha ido 10 veces, en algunos casos. Yo ya soy amiga de todos los periodistas y además soy la guía gourmet de este país, porque se imagina que cuando uno va, sabe en qué lugar de la ruta parar, dónde comer. Y entonces uno ve la evolución de las ciudades. Y lo que sí me parece muy interesante es que lo que uno ve en el interior es la posibilidad de cambiar el modelo Prebisch. Y esto es una propuesta concreta de la coalición en relación que divide esta propuesta del resto de las propuestas, incluido el gobierno. ¿Qué es el modelo Prebisch? Tiene 60 años. Es decir, miren, nosotros vamos a producir manufacturas básicamente en el conurbano, y para subsidiar esta sustitución de importaciones vamos a sacarle la renta al campo. Este es el origen estratégico de las retenciones en el país. Las retenciones eran un subsidio del campo y en consecuencia del interior a la industria de manufactura. Han pasado 60 años y la verdad es que esto fracasó. El campo se tecnificó, se hicieron ciudades ricas, hay industrias vinculadas a la agroindustria, a los alimentos, y hoy el déficit comercial de manufactura es de 25.000 millones de dólares. Nosotros decimos hay que salir de este modelo, porque además no solo que es un modelo fracasado, sino que no es el modelo del futuro. Lo que la Argentina necesita de cara al futuro y al mundo que viene, el primer capítulo de mi libro hablaba de la crisis final del dólar y del problema de Europa, el libro El futuro es hoy, lo central es lo siguiente: ahí vos ves las posibilidades de ciudades ricas, un modelo más parecido al alemán, no de grandes ciudades, sino de ciudades ricas con pequeñas ciudades satélites. Entonces nosotros decimos, acá tenemos que eliminar retenciones y orientar esa renta agropecuaria vía exenciones a la producción de alimentos, a los interpreneurs, a los pymes, el modelo nacional con cultura y con educación, de alta calidad y salida al mundo. Y hay que diseñar de nuevo la red vial, porque nuestra red vial conduce a un empobrecimiento del interior y a una llegada exclusiva a la capital. Entonces vos tenés que armar un modelo circular en el interior independiente de la red troncal. Voy a explicar claramente y concretamente. Río Cuarto es una ciudad que puede ser una de ellas. San Luis, San Rafael, Mendoza, etcétera. Pero después tenés Junín, Venado Tuerto, Pergamino, San Nicolás, Casilda, Sunchales. Vos tenés que armar una gran red de autopistas. Vos, por ejemplo, hoy en Santa Fe, que acá estuvo el gobernador Wiener, te vas del camino de Santa Fe a Esperanza, que es para que todo el mundo entienda la cuenca lechera, de ahí a Sunchales, donde está Sancor, y de ahí a Venado Tuerto, que en su momento era zona de invernada, pero que ahora hay una gran producción sojera, y vos no podés transitar. Es la misma ruta que yo hacía cuando era chica, íbamos a la casa de mis abuelos a Córdoba, que tenías que venir del Chaco e ir. Entonces el problema es cómo articular un federalismo en serio. Esto además tiene una enorme repercusión. ¿Por qué? Porque a vos la gente después armás con Resistencia, armás con Corrientes, etcétera, vas armando redes por regiones interconectando el interior. Y esto es muy importante, porque el futuro del mundo pasa por acá. ¿Qué va a requerir el mundo? Alimentos. ¿Qué va a requerir? Agua. ¿Qué civilización vamos a vivir? La tecnológica.
tecnología sin valores es guerra. Tecnología con valores y cultura es desarrollo. Entonces, nuestro esquema, además de producir, como así Sarmiento hizo una educación para la ciudadanía argentina, yo personalmente me voy a ocupar de cultura y educación con quien sea ministro, para poder entender que el gran desafío de Argentina para saltar al 21 y además exportar esta educación al resto del Cono Sur es ciudadanía para el mundo. Este es el objetivo. Nuestros hijos tienen que ser ciudadanos del mundo, tienen que comprender la diferencia, tienen que poder intercambiar en culturas. ¿Y dónde vamos a poner las mejores escuelas? En los peores lugares. Nosotros tenemos que demostrar que no hay un destino de los pobres. Que si yo cambio la escuela, cambio el centro cultural como se hizo en Medellín, si yo le doy los mejores instrumentos y yo los saco al mundo, cambia el sujeto porque cambia el ambiente. Yo creo que les conté a ustedes, estuve en Alemania, el ministro de Economía alemán es vietnamita, adoptado por una familia alemana. Si no hay un destino en la droga. El gran negocio del PJ, el más inhumano, el más perverso, que comprende a Duhalde, a Kirchner y a quien sea, es haber construido una fábrica de pobres en el conurbano para mantener el poder en la Argentina. Hoy usted lo acusó de narco a Aníbal Fernández, fue uno de los temas que más rebotó informativamente, porque bueno, es una acusación decirle narco al jefe de gabinete. Hace 6 meses, 10 meses, hace mucho. Lo que pasa es que no hay registro y tampoco hay investigación. Lo dicen todas las potencias del mundo que están investigando la droga en la Argentina. Pero en la Argentina de eso no se habla porque es el jefe de gabinete. Entonces hay un manto de impunidad sobre los que tienen algún rol institucional realmente vergonzoso. Ahora, Adrián Pérez, todo este planteo, yo diría geopolítico, estratégico que hace la doctora Carrió, ¿cómo usted siente que se refleja en la gente? ¿Hay hay oídos atentos a este tipo de discurso? ¿Hay una cosa mucho más pragmática que va a buscar soluciones más a corto plazo y por eso no hay el respaldo que ustedes esperan? ¿O tienen expectativas de hacer una elección realmente importante? No, nosotros tenemos expectativas de hacer una elección importante, tenemos expectativas de ser la principal fuerza de oposición y a partir de ahí crecer en octubre para estar en el balotaje con el gobierno. Y estamos convencidos de que esto se puede hacer porque además hay un clima de cambio muy evidente que se ha mostrado en las distintas elecciones previas, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros notamos es que la gente lo que está demandando mucho, yo hoy vengo de La Rioja, Catamarca, he recorrido durante esta campaña 20 provincias, hay una demanda de generación de empleo genuino. Y de cómo puede ser que un país con tantos recursos naturales y tanto talento humano siga en esta situación de no alcanzar el desarrollo. Un poco la gran pregunta es por qué hoy no estamos exportando dulces, tejidos, alimentos que lleguen a la góndola, no producción primaria, porque fíjense la contradicción de un gobierno que marca que ha cambiado la matriz productiva y que es absolutamente dependiente de la producción primaria. Nosotros seguimos exportando, lo único proporcionalmente que ha crecido en términos de exportación es la producción primaria. Es decir, nosotros hemos disminuido en la manufactura de origen industrial, hemos disminuido en todo lo que es manufactura de origen agropecuario y lo único que ha aumentado es la producción primaria, lo cual muestra la falencia de un modelo que tendríamos que estar, como dice Lilita, agregando mucho valor. Sobre esa producción primaria, en donde hay un mundo que demanda nuestros alimentos, hay que agregarle valor con muchas pymes y muchos emprendedores, y esto generaría ciudades prósperas, que es un poco lo que nos demanda la gente. La gente lo que quiere es tener educación y trabajo, y eso son los dos grandes ejes nuestros. Obviamente que hay una parte de la población que está muy atada a una situación de pobreza que se llega únicamente con políticas que generan clientelismo y prebenda. Nosotros queremos lo inverso, queremos construir una gran sociedad de clase media a partir de generación de trabajo, a partir de mucha educación y a partir de un gran programa universal que hay que decirlo. Ha sido la única política distributiva de este gobierno fue la asignación por hijo, que ha estado mal implementada y que fue una propuesta muy vieja, digamos, de Lilita del año 96-97, ¿no? Lilita, quería preguntarle en este punto, viniendo de este planteo a lo que sería la herramienta política, quiero que nos explique cómo ve usted su rol, el rol de la coalición cívica, en un contexto en donde da la sensación, objetiva, hasta donde uno puede ser objetivo, de que la coalición cívica se planta en una especie de orgullosa soledad, en una especie. Y usted ha dicho, me parece estos días,
nos hemos explicado, hicimos nuestra campaña, ya saben quiénes y por qué nos tienen que apoyar. ¿Con qué herramienta política de inclusión civil usted se manejaría para que no sea solamente el partido de ustedes, sino otras fuerzas, o las otras fuerzas que estén en la oposición no califican, según su punto de vista, para ese acuerdo, para salir a partir del supuesto final del gobierno de Cristina Kirchner? Nosotros somos una coalición cívica y decidimos en el 2007, salvo la emergencia del 2009, incorporar actores de la sociedad e incorporar conductas ejemplares. Porque una alianza partidocrática exclusivamente te vuelve al viejo sistema de partidos. Y la Argentina está demostrando que es pluralista, que necesita y que el mundo va a ser pluralista y que en consecuencia nosotros tenemos en sí mismo la organización plural que se sustenta como unidad común en la conducta. Estas fuerzas que no se financian de manera espuria, que pueden explicar sus cosas, les es muy difícil, en primer lugar, alianzas con otras fuerzas que no pueden explicar algunas cosas, porque las culturas más corruptas penetran y distorsionan esto. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, si nosotros gobernamos acá, lo que tiene que definirse es un liderazgo de conducción, que nosotros creemos además que tiene que ser muy creativo porque hay un cambio de civilización. Hay que estar preparados. Un creativo del siglo XIX fue Sarmiento, con todos sus defectos y con todas sus debilidades y con todos sus aciertos. Era alguien que había estudiado durante mucho tiempo y había visto el mundo para saber lo que era el siglo XX. Él no cambió la Argentina, pero creó el sendero. Yo creo que este es el rol de la coalición cívica con este tipo de gente, con este tipo de formación, con personas de prestigio internacional como Alfonso Prat, que está, que tiene reconocimiento, y que en nuestro caso, en mi caso, son 20 y pico de años de estudio, desde la sociedad postindustrial de Daniel Bell. Yo estoy como fascinada, porque estoy viendo lo que escribí y estudié a lo largo de toda mi vida, cuando era profesora de filosofía, de ciencia política, y cuando escribía cuando caía el muro, después viene la caída de Estados Unidos, la tesis intelectual mía en la universidad era que no quedaba Estados Unidos como estaba y como potencia unilateral, sino que la caída del socialismo era previa, como caída final de dos ideologías, a la caída final del dólar, que transitamos más años, y que después venía una sociedad mundial donde la ciudadanía debía ser definida en términos de un contrato moral de la humanidad y de creencias compartidas, donde la ciudadanía no iba a estar adscrita al lugar donde se nace, sino al lugar donde se trabaja, que el sistema jubilatorio iba a cambiar, que iba a haber un derecho privado mundial, porque ¿dónde se van a casar nuestros hijos? Entonces el conocimiento, escribimos mucho sobre educación. Al principio nadie entendía nada de lo que decíamos, pero yo decía, hay otro sujeto. Nuestros hijos y nuestros nietos son otros sujetos, piensan con imagen, desarrollan una cultura tecnológica y hay que abrir una educación donde la libertad y la creatividad estén presentes, pero tomando en cuenta este nuevo contexto. Y si lo hacemos, podemos ser en el siglo XXI lo que fuimos en el siglo XIX para el Cono Sur y exportar educación, etcétera. Esto es lo que ofrecemos. Ahora, cuando gobernemos, si nos toca liderar, nosotros vamos a gobernar con todos los decentes. Yo no comparto la posición, respeto, de Wiener, porque cuando uno va a ser poder, también define los interlocutores. Y cuando define los interlocutores, define el modelo. A ver, yo quiero explicar esto. Uno define el modelo. Si yo quiero este sindicalismo corrupto, yo produzco el diálogo con el líder del sindicalismo corrupto, porque esto es parte del modelo. El argumento puede ser institucional, pero lo cierto es que articulo de ahí. Nosotros, en cambio, hacemos las denuncias. En la Unión Industrial Argentina, que forma parte del viejo modelo de sustitución de importaciones, nosotros no vamos a la Unión Industrial Argentina, sino que preferimos hablar con los industriales, con las pymes y con las uniones industriales de todo el interior del país. Al cambiar de interlocutor, también estamos cambiando el modelo. Es decir, ¿con qué sectores de ahí a nosotros nos comunicamos? Con aquellos sectores que tienen vinculación con el desarrollo de la producción alimenticia. Entonces vos vas definiendo un esquema. ¿Con qué sectores de la política? Con aquellos sectores que han dado cuenta
de honestidad y transparencia. Entonces yo defino la Argentina que viene cuando defino el interlocutor. Si vos sos periodista y tenés una estrategia de comunicación, cuando vos elegís con quién vas a hablar, definís tu modelo periodístico. Si vos vas a trabajar a un diario amarillo, vos estás estableciendo el modelo de periodismo que vas a hacer y estás definiendo tu propia ética. Este es el problema. Ahora, ese no transar es muy interesante. El no transar, ¿eso tiene votos? Lo pregunto especialmente por la elección de este domingo, que hay un montón de suposiciones, si la gente va a votar, si entiende cuál es el sentido del voto, hay un montón de operaciones del gobierno y no solo del gobierno, qué sé yo. ¿Qué va a pasar ahí? No sabemos. Intransigencia. No sabemos. Lo cierto es que nunca tuvimos votos antes de las elecciones. Siempre los tuvimos en las elecciones. Tengo una percepción que es claro, que hay una mayoría de la población que quiere vivir en un país en donde la regla sea la honestidad, donde la regla sea el respeto a la ley y no la impunidad y la violación de la ley. Que ahora se animaría. Y que creo que en algún momento hay que animarse. El problema es que hay una cuestión casi comunicacional muy fuerte en la Argentina que instala el no se puede, ¿no? Hay que resignarse y contra esto no se puede. Contra el sindicalismo extorsivo no se puede. Contra la corrupción no se puede. Y eso, en definitiva, termina atando a la Argentina al pasado. Yo creo que hay una posibilidad de generar un país próspero y desarrollado, pero eso requiere algunas precondiciones. Empezar a transitar el camino de la honestidad, empezar a actuar con otras reglas, con los actores. Yo creo que uno tendría que hacer todos los esfuerzos, primero, con Moyano, para ponerlo preso. Y ese tendría que ser el esfuerzo principal. Y por eso lo hemos denunciado con la mafia de los medicamentos, por eso hemos denunciado la utilización de los recursos que han hecho desde el Estado. Ustedes saben que uno de los fondos que más creció fue el Fondo de Capacitación de Camioneros, porque en realidad se ha convertido en el gran empresario vinculado al Estado y a los beneficios obtenidos del Estado. Por eso hemos denunciado a Covelia, que es su empresa, aunque él lo niegue, que tiene contrataciones permanentes con todos los intendentes de conurbano. Contra eso hay que luchar en la Argentina. Esto es difícil, pero hay que hacerlo si queremos empezar a transitar el camino del desarrollo. Y me parece que esto es una cuestión central. Yo creo que fue un error grave lo de Hermes, ¿no? Me queda 30 segundos, por eso mi pregunta es tan cortita y contundente para que sea una respuesta de esa misma manera. Ya quedó absolutamente claro que les pareció muy mal la reunión de Wiener con Moyano. A Moyano lo quieren meter preso. ¿Y a Wiener lo sumarían o esa reunión lo inhabilita? No, nosotros tenemos diferencias porque tenemos diferencias en la propuesta. Nosotros no tenemos el planteo de Lozano, de la CTA y de Wiener de querer mantener las retenciones altas. Nosotros no creemos en ese esquema, no creemos en un estatismo. Nosotros creemos en democratizar el mercado. Ese planteo estatista del siglo XX es un planteo que tienen los socialistas, que tiene la CTA, pero que para nosotros no se corresponde con el mundo que viene. Nosotros queremos mucho entrepreneur, mucha clase media, muchas pymes, y solo quiero decir algo como final, si me quedan 30 segundos, que hay que animarse, que se animaron en Uruguay y también había miedo, y sin embargo se animaron y fue bien. Que también tenían miedo con Lula, yo estuve en Brasil y se animaron y le fue bien. Y nosotros tenemos como una nación adolescente cierta cobardía frente a esto, y esto nos retiene en los brazos de padres que nos han violado. Entonces es preciso dar el salto. Nada malo nos puede pasar siendo decentes, nada malo nos puede pasar viviendo en la verdad, nada malo nos puede pasar viviendo en la justicia, en la república, en la ética, en la cultura. Nada malo. Doctora Carrió, Adrián Pérez, muchísimas gracias por haber venido, que tengan muchísima suerte. Bueno, este domingo nos vamos a ver en el programa especial que tiene Canal 26 con la cobertura de las primarias por primera vez en la Argentina que se van a llevar adelante, y el martes, por supuesto, lo espero aquí para comentar qué es lo que pasó, qué decidió usted el próximo domingo 14 de agosto.